Para conmemorar el 98 aniversario de la Constitución Política Mexicana de 1917, se desarrolló en el Palacio Legislativo de San Lázaro la exposición titulada Vigencia de la Constitución 1917. Espacio cultural en el que la Cámara de Diputados, el Archivo General de la Nación, el Museo Casa Carranza y la familia de don Venustiano Carranza reunieron esfuerzos para integrar una serie de documentos, muchos de ellos inéditos. Que estos documentos que han estado resguardados por mucho tiempo y que no han salido a la luz pública, como son libros de actas, libros de lo que es el registro de los diputados por distrito, por estado, el diputado propietario, el diputado suplente, así como algunos otros documentos administrativos que, como todos sabemos, nos fijamos en la figura legislativa, pero no sabemos atrás qué se toca. El documento central de esta exposición es el ejemplar original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmado en 1917. Son muchos documentos administrativos, parlamentarios, pero son esta parte que se necesitó para llegar a la Constitución como tal, la redacción, el texto que vemos, pero insisto, es la esencia misma del pensar legislativo. A través de fotografías, cuadros, artículos personales de Venustiano Carranza y documentos legislativos, se recorre la historia. La exposición es la narración de los diversos momentos en que se vivieron antes de la aprobación de la Constitución de 1917. Por primera vez, se conocen públicamente documentos sobre el trabajo administrativo que hubo detrás de los 228 diputados que debatieron, analizaron y aprobaron las reformas para crear la Carta Magna. Son documentos que nos van a reflejar precisamente todo el esfuerzo realizado por las autoridades de ese entonces, como conseguir máquinas de escribir que fueron solicitadas a la Secretaría de Hacienda, mandar comprar tintas, mandar comprar papel. Dentro de estos documentos se registra precisamente que algunos diputados mueren en extrema pobreza, uno de ellos de Veracruz, incluso enferma y muere porque es intoxicado por comer basura, ya que no tenía un sustento. Pero esa es la parte que no se ve y la parte que nosotros queremos que la ciudadanía sensibilice, que el trabajo legislativo es muy fuerte, pero hay algo que lo sostiene atrás, algo que lo apoya y que lo impulsa. La exposición narra paso a paso la travesía del constituyente y el acervo documental detrás de la aprobación, resultado de la lucha social, cultural y política que se vivía a partir de 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana. Son documentos que nos hacen dar un viaje por la historia de principios del siglo XX por nuestro país y que nos muestran diversos objetos que nos trasladan a los escenarios de aquel cuarto constituyente, donde se encuentran piezas representativas como la pluma con la que se firmó el Plan de Guadalupe que desconocía el gobierno de Victoriano Huerta. Él desconoce al gobierno de Victoriano Huerta a través del Plan de Guadalupe y, por ejemplo, en este tenor, en esta exposición, tenemos la pluma con la que se firma, ¿no? el plan de Guadalupe, y con esa misma pluma Venustiano Carranza firma la Constitución. El registro de los diputados, la acreditación de los legisladores, ¿sí?, para que ellos puedan tener ingreso a las sesiones desde sus credenciales, y vamos a encontrar directorios, vamos a encontrar también la parte de las actas de las sesiones. Entre los documentos inéditos exhibidos, destacan el ánfora de plata que Venustiano Carranza utilizó para la votación de la integración de la mesa directiva del Cuarto Constituyente, que tuvo la encomienda de reformar y crear la nueva Constitución de 1917. Las credenciales de los legisladores e imágenes de las sesiones en donde se debatieron uno a uno los artículos que integran la Constitución Política. Y en ese tenor es muy interesante porque vamos a poder ver documentos que nos hablan de artículos fundamentales para entender lo que actualmente es México. El artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. Educación, tenencia de la tierra y trabajo, movimiento obrero. Eso aglutina muchísimo de lo que somos hoy y cómo nos entendemos, cómo nos reinventamos. Uno de los documentos de mayor relevancia destaca por sus alusiones a la igualdad entre géneros, pese a que el Cuarto Constituyente se integró en su totalidad por varones. Que nos habla del feminismo, de la intención de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Eso es muy interesante porque nos habla de un pensamiento muy temprano
retomado por la primera revolución del siglo XX y que va a verse reflejado ya en los años 50, cuando la mujer puede ejercer el derecho al voto. También se aprecian los retratos de cada uno de los 228 legisladores que integraron el Cuarto Constituyente. Fotografías tomando protesta con juramento a guardar y hacer guardar la nueva Carta Magna y a Venustiano Carranza firmando la Constitución. De esta manera, el ejemplar original y único de la Constitución de 1917 estuvo en San Lázaro por algunos días. Será en 1917 cuando se festeje el centenario de la promulgación de la Carta Magna, que plasma los derechos y las obligaciones de todos los mexicanos y mexicanas.